Tenemos una ley. Según nuestra ley, debe morir. Al estudiar profecías bíblicas, la mayoría se centra en las 7 últimas plagas. Se imaginan ríos que se convierten en sangre. Se imaginan granizos del tamaño de rocas que atraviesan los tejados. Y contemplan el fuego cayendo del cielo y la tierra abriéndose en medio de sus pies. Y creen que ahí es donde empiezan los problemas. Pero están equivocados. La Biblia revela un tiempo de problemas que comienza antes de que se derrame una sola plaga. Mientras Jesucristo sigue de pie en el santuario celestial, intercediendo por su pueblo, los problemas ya se extenderán por la tierra como una tormenta que se avecina en el horizonte. Durante este tiempo, se aprobarán leyes. Los tribunales se volverán hostiles. No podrás comprar alimentos ni vender tus bienes. Algunos creyentes serán encarcelados, otros serán asesinados por su fe. Y todo esto ocurre mientras la misericordia sigue estando disponible, mientras la puerta de la salvación sigue abierta. La pregunta no es si esto va a llegar. La profecía ya ha trazado el camino. La pregunta es, ¿qué espera Dios de ti cuando llegue? Para entenderlo, tenemos que empezar donde empieza el registro profético antes y por qué. Comienzan antes de las plagas. ¿Y por qué comienzan antes de las plagas? En los primeros días del movimiento adventista, cuando solo un pequeño puñado de creyentes comprendían la importancia del séptimo día, el sábado se dio una visión. Mostró que al comienzo de un tiempo de angustia el pueblo de Dios sería lleno del Espíritu Santo. Saldrían con nueva valentía y proclamarían la verdad del sábado más plenamente que nunca. Durante años esta visión pareció muy lejana. Los creyentes eran pocos. El mundo no les prestaba atención. Pero el cumplimiento de esa visión está empezando a tomar forma en nuestro tiempo, King. Pero ahora, esto es lo que la gente omite. Este comienzo del tiempo de angustia no se refiere al momento en que comienzan a caer las plagas. Señala un breve e intenso periodo justo antes de las plagas, mientras Cristo todavía está en el santuario celestial. Piénsalo de esta manera. Un agricultor sabe que antes de la cosecha siempre hay una temporada de tormentas. El trigo debe soportar el viento y la lluvia antes de ser recogido en el granero. De la misma manera, el pueblo de Dios debe pasar por una temporada de sacudidas, pruebas y presiones, antes de la cosecha final de la tierra. Durante este lapso, la obra de salvación está llegando a su fin. Los problemas se están extendiendo por toda la nación, la ira va en aumento, pero los ángeles están conteniendo toda la furia para que la obra final del Evangelio pueda completarse. El profeta Daniel vio este momento. Escribió: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de Daniel 12, entre uno cofe. Cristianos lo conocen, sí, pero ignoran la secuencia, ¿lo has notado? Ven tiempo de angustia e inmediatamente piensan en las plagas. Pero el problema que describe Daniel comienza mientras Miguel, que es Cristo, sigue de pie por su pueblo. Todavía no ha terminado su obra de intercesión. Por lo tanto, hay un periodo justo aquí en el que los problemas ya están en la tierra, pero la gracia aún está disponible. Este es el pequeño tiempo de angustia. Y lo que ocurra durante este tiempo pondrá a prueba cada alma del planeta. Pero si estos problemas comienzan antes de las plagas, ¿cómo se verán realmente? La respuesta comienza con la muerte de las personas dan por sentado, que ya las presentado. Hay una nación en esta tierra que se construyó sobre una promesa de que ningún gobierno le diría a su pueblo cómo adorar. Una promesa grabada en la primera enmienda de su documento fundacional. Que el Congreso no promulgaría ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o que prohibiera el libre ejercicio de la misma. Durante más de 2 siglos esa promesa se mantuvo. La gente huyó de Europa de los fuegos de la Inquisición, de las prisiones, de la tiranía religiosa y encontraron un hogar donde la conciencia era libre. Esa nación se convirtió en un faro para el mundo. Pero la profecía dice que este faro se apagará
por obra del enemigo. La ley de Dios será dejada de lado en esta misma tierra de libertad. La contienda se centrará en una pregunta. ¿Qué día es santo? Y esta cuestión no se quedará dentro de las fronteras de un solo país. Conmoverá al mundo entero. Muy pronto esta nación intentará obligar a todos a observar el primer día de la semana como un día sagrado. Y al hacerlo obligará a hombres y mujeres a actuar en contra de la voz de su propia conciencia. Imagínate eso por un momento. El gobierno que una vez protegió tu derecho a adorar según tu propia comprensión de las Escrituras, ahora te castigará por hacer exactamente eso. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios estará en el centro de esta batalla. Las autoridades de esta nación y de otros países se levantarán con orgullo y poder para promulgar leyes que restrinjan la misma libertad que una vez defendieron. Y entonces sucederá algo que habría parecido imposible en una época anterior. Los protestantes de esta nación tenderán una gran mano para estrechar la mano del espiritismo. Se extenderán sobre el abismo para unir fuerzas con el poder de Roma. Y bajo esta unión triple, una unión del protestantismo apóstata al espiritismo y el sistema papal, este país seguirá los pasos de Roma al pisotear los derechos de la conciencia. Juan el Revelador vio este momento. Describió una bestia con 2 cuernos como un cordero que hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11. Una nación nacida en mansedumbre ahora hablando con la voz de un perseguidor. Se ve pues la tierra de la libertad convertirse en tierra de opresión. La misma nación que abrió sus brazos a los perseguidos se convertirá en el perseguidor. Pero cuando la Iglesia pide el poder del Estado para hacer cumplir sus creencias, no se detiene en la legislación. Nunca lo ha hecho. ¿Qué sucede cuando los propios tribunales se vuelven contra aquellos que simplemente quieren obedecer a Dios? La respuesta es más personal de lo que piensas. Hay un patrón en la historia que se repite con aterradora consistencia. Cada vez que la Iglesia ha buscado el poder político, la ha seguido la persecución. Bueno, ocurrió en el siglo IV cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Ocurrió durante la Edad Media, cuando la Inquisición torturó y quemó a hombres y mujeres por leer la Biblia en su propia lengua. Ocurrió cuando los reformadores fueron perseguidos, cuando los valdenses fueron expulsados a las montañas, cuando los granadinos fueron masacrados en las calles de París. Y la profecía dice que ocurrirá una última vez. Todos los que se nieguen a someterse al decreto de los concilios nacionales y a obedecer las leyes nacionales que exaltan un sábado creado por el hombre, sentirán el poder opresivo, no solo de un sistema religioso, sino de todo el mundo protestante unido a él. Los organismos religiosos que rechacen los mensajes de advertencia de Dios caerán bajo un poderoso engaño. Se unirán al poder civil para perseguir a las mismas personas que intentan ser fieles a Dios. La Iglesia apelará al brazo fuerte del gobierno. Y en esta obra impía, ambas tradiciones, católica y protestante, se unirán. Este poder semejante a un cordero. Esta nación que una vez habló con la suave voz de la libertad se unirá al dragón para hacer la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:11-12. La unión de la Iglesia y el Estado siempre ha producido el mismo fruto amargo que en los días de la antigua Roma, que en los tribunales de la Inquisición, y que volverá a producir en los últimos días. Pero ¿cómo se manifiesta esta persecución cuando llega a los tribunales? ¿Qué ocurre cuando los mismos jueces que juraron defender la justicia deciden que tu fe es un delito? El tribunal está a punto de caer. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra conocerán personal y dolorosamente lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. En los tribunales prevalecerá la injusticia. Y no por ignorancia. Los jueces se negarán a escuchar los argumentos de aquellos que son leales a los mandamientos de Dios. No porque esos argumentos sean débiles, sino porque saben que no tienen respuesta. Escucharán el caso, entenderán la evidencia y mirarán hacia otro lado. Declararán, tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. La ley de Dios no significará nada para ellos. Su ley humana será suprema. Piensa en lo profundamente personal que es esto. Se supone que la sala del tribunal es el último refugio de los inocentes. Se supone que es el lugar donde prevalece la verdad, donde los impotentes están protegidos. Pero en la crisis final, esta misma institución se utilizará como arma contra aquellos que simplemente quieren adorar a Dios según su palabra. Aquellos que respeten la ley humana serán favorecidos. El que rehúya la adoración al falso sábado no recibirá ninguna gracia, ni clemencia, ni atención. Jesús les dijo a sus discípulos que esto sucedería. Y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio contra ellos y los gentiles.
Mateo 18. Y aún en la corte al pueblo de Dios se le pide que recuerde: no son sus propios derechos los que están defendiendo. Es el derecho de Dios a su servicio. Los tribunales cerrarán sus oídos. La ley se volverá contra los legítimos. Pero la persecución no se detiene en la puerta del juzgado. Más allá del sistema legal, hay algo aún más doloroso que espera al pueblo de Dios: el odio de sus propios vecinos, el desprecio de sus propias comunidades y la destrucción de su reputación. Las acusaciones se hacen públicas. El mismo cerebro que conspiró contra los fieles en épocas pasadas sigue trabajando. Sigue buscando librar de la tierra a toda alma que teme a Dios y obedece su ley. Y en la crisis final, utilizará todas las herramientas a su disposición. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrir de desprecio al pueblo de Dios. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia conspirarán contra ellos. Con voz y pluma, mediante jactancias, amenazas y burlas, buscarán derrocar la fe de aquellos que se atrevan a resistir. Llegará un momento en que, simplemente por su lealtad a la Biblia, los creyentes serán tildados de traidores. Aquellos que honran el sábado bíblico serán denunciados públicamente como enemigos de la ley y el orden. Serán acusados de quebrantar el tejido moral de la sociedad, de provocar anarquía y corrupción, de invocar los juicios de Dios sobre la tierra. Su cuidadosa obediencia a las Escrituras será llamada terquedad. Su lealtad a Dios será etiquetada como desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad a su propio gobierno. Sus motivos serán tergiversados. Sus mejores esfuerzos serán malinterpretados y sus nombres serán desechados como malvados. Jesús sabía que esto sucedería. Dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos solos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5:12. Así que los fieles son burlados, calumniados y tildados de criminales. Su mundo se encoge, sus amigos desaparecen, pero el enemigo aún no ha terminado. Después de atacar su reputación, va tras algo aún más fundamental: su capacidad para sobrevivir. ¿Qué sucede cuando ya no puedes comprar alimentos ni pagar tus cuentas simplemente porque te niegas a desobedecer a Dios? ¡Ay, Dios! El arma económica es lo que viene después. Imagina que te despiertas una mañana y descubres que te han congelado la cuenta bancaria. Tu negocio está cerrado. Vas al mercado y el comerciante niega con la cabeza. No puedo venderte, dice. Ya no. No eres un delincuente. No has robado nada. No has hecho daño a nadie. Simplemente te niegas a adorar en un día que el gobierno ordena. Y ahora todo por lo que trabajaste, cada centavo que ahorraste, cada campo que plantaste, no vale nada. Esto no es una pesadilla lejana. Esto es lo que describe la profecía. El revelador lo escribió claramente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre o el número de su nombre. La riqueza acumulada se volverá inútil cuando se promulgue el decreto de que nadie comprará ni venderá sin la marca. El dinero mismo perderá su poder. Dios llama a su pueblo ahora hoy a usar todo lo que tiene para enviar la advertencia al mundo mientras todavía hay tiempo, mientras se acerca el momento en que ninguna cantidad de oro abrirá una sola puerta. En el conflicto final, aquellos que son leales a Dios verán cómo desaparece todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a los poderes terrenales. Se les prohibirá la entrada al mercado, y el enemigo susurra su vieja mentira. Por miedo a querer comida y ropa cederán. Se unirán al mundo y violarán la ley de Dios. Toda la tierra estará bajo mi control. Pero está equivocado. Se equivocó con Job. Se equivocó con Daniel. Se equivocó los 3 hebreos en el horno y se equivocará de nuevo. Piensa en ello como una vid. Cuando el jardinero corta toda rama que no da fruto, la vid parece desnuda y rota. Pero es en ese despojo que las raíces más profundas echan raíces y aparece el fruto más rico. El pueblo de Dios perderá todo lo que el mundo ofrece, pero ganará algo que el mundo nunca podrá arrebatarle. El mercado cierra. La cuenta bancaria se vacía. La despensa queda vacía. Pero ni siquiera este es el golpe final. Para algunos de los fieles de Dios, el costo de la obediencia no se medirá en dólares, sino en cadenas y sangre.
¿Qué sucede cuando la fidelidad lleva a una celda de prisión o algo peor? Algunos del pueblo de Dios serán encarcelados por una sencilla razón. Se niegan a deshonrar el sábado del Señor. Algunos serán encarcelados. Algunos serán exiliados de sus hogares y países. Algunos serán tratados como esclavos. Para la sabiduría humana esto parece imposible ahora mismo. Vivimos en una era de derechos, de constituciones, de acuerdos internacionales que prometen libertad. Pero cuando el espíritu restrictivo de Dios se retire de los corazones de los gobernantes y las masas se entreguen al control del enemigo, se producirán acontecimientos que nadie esperaba. El corazón puede volverse indeciblemente cruel cuando el amor y el temor de Dios se eliminan de él. Muchos serán encarcelados. Muchos huirán de ciudades y pueblos para salvar sus vidas. Y muchos entregarán sus vidas como mártires por amor a Cristo, defendiendo la verdad hasta su último aliento. Se requerirá que hombres y mujeres obedezcan leyes humanas que violan directamente los mandamientos de Dios. Aquellos que se mantengan fieles serán amenazados, denunciados y perseguidos. Jesús mismo advirtió que sus seguidores serían traicionados tanto por sus padres como por sus hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes los harán matar. Lucas 21. Existe una perspectiva ante el pueblo de Dios de una lucha continua a riesgo de encarcelamiento, pérdida de propiedad e incluso de su propia vida para defender la ley de Dios. Pero esta es la verdad que lo cambia todo. Y necesito que escuchen esto con atención. Dios no le pide a su pueblo que tenga el valor de un mártir antes de enfrentar el juicio del mártir antes. No necesitan tener esa fortaleza hoy. Necesitan la fe de hoy. La gracia para el fuego llega cuando el fuego llega, ni un momento antes. Si la persecución regresa, Dios derramará una fuerza que despierta cada energía del alma y produce un heroísmo que conmociona al mundo. Los discípulos no recibieron el valor y la resistencia de los mártires hasta que estuvieron en los lugares donde ese valor era necesario. Si eres llamado a ir a prisión por causa de Cristo, descubrirás que puedes cruzar esas puertas confiando en Él de la misma manera que un niño pequeño confía en sus padres. Pero esa confianza debe cultivarse ahora. Hoy es el día para construir la fe que te sostendrá entonces. Exilio, incluso la muerte. El costo es asombroso. Y fe, sin embargo, para cada creyente que lee estas palabras hay una pregunta que se eleva por encima de todo temor. Si esto es lo que viene, ¿cómo puedo resistir? ¿Cómo sobrevivo? ¿Hay alguna manera de estar preparado para algo tan abrumador? Y la hay. Y es más simple de lo que piensas. Cuando estalle la tormenta, el pueblo de Dios descubrirá algo doloroso. Tendrán que soltar todas las manos, excepto la mano de Jesucristo. Los amigos en los que confiaban resultarán traicioneros y los traicionarán. Los parientes, engañados por el enemigo, creerán que le están haciendo un servicio a Dios al oponerse a ellos. Harán todo lo posible para empujar a los fieles a lugares difíciles, esperando que nieguen su fe. Una madre puede volverse contra su propia hija. Un hermano puede denunciar a su propio hermano. Las personas que más amas pueden convertirse en los instrumentos de tu mayor prueba. Pero el pueblo de Dios puede poner su mano en la mano de Cristo, e incluso en la oscuridad más profunda y el peligro más aterrador. Solo hay una manera de mantenerse firme en el conflicto que se avecina y es esta: estar arraigados y cimentados en Cristo. No en un edificio de iglesia, ni en una discusión teológica, ni en un movimiento político, en Cristo. La verdad debe recibirse tal como es en Jesús. Y cuando lo es, algo sucede dentro del alma que nada en la tierra puede destruir. Llega la fe, llega la esperanza, llega el valor. La predicación de Cristo crucificado, de Cristo como nuestra justicia, es lo que alimenta el hambre del corazón humano. Cuando esa verdad te posee, ningún juez, ley, cárcel o turba enfurecida te la podrá arrancar. Piensa en un huracán en el mar. Si se agarra a la barandilla, las olas lo arrastrarán por la borda. Pero si está atado al mástil, si está atado al único que no se puede mover, ninguna ola podrá arrastrarlo. La tormenta no es el problema. El ancla sí lo es. Muchos creyentes serán separados de su casa y de su hogar a causa de su fe. Perderán su herencia, sus propiedades y su lugar en la sociedad. Pero si entregan sus corazones a Cristo, si confían en su sustituto y siervo, incluso en el Hijo de Dios, podrán seguir llenos de gozo, No del gozo superficial de la religión cómoda, sino del gozo profundo e inquebrantable de un alma que sabe que pertenece a Dios. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Sí, yo te ayudaré. Sí, yo te sostendré con la diestra de mi justicia.
Isaías 40. El ancla resiste. Incluso en el huracán, el ancla resiste. Pero si la persecución es el arma del enemigo, también es curiosamente la herramienta de Dios. Porque lo que el enemigo pretende para destrucción, Dios lo usa para algo hermoso. Lo usa para esparcir la semilla. Lo usa para unir a los dispersos. Y lo usa para purificar el oro. A medida que la hostilidad aumente en diferentes lugares contra aquellos que observan el sábado de Dios, será necesario que muchos del pueblo de Dios se muden. Dejarán las ciudades. Cruzarán fronteras. Irán a donde quiera que el evangelio todavía pueda predicarse y las vidas todavía puedan salvarse. Cuando la libertad y la vida se ven amenazadas, no es solo un privilegio ir. Es un deber. Dios no le pide a su pueblo que se quede en un lugar donde su influencia está destruida y sus vidas corren peligro sin ningún propósito. Los envía como semillas llevadas por el viento para que echen raíces en tierra nueva. Recuerden lo que sucedió después de la lapidación de Esteban en el libro de los Hechos. Los creyentes se dispersaron. Huyeron de Jerusalén en todas direcciones. Y donde quiera que iban, predicaban la palabra. Hechos 8:4. El enemigo pensaba que estaba destruyendo la iglesia. En cambio, La estaba plantando en cada ciudad del mundo conocido. y aquí hay algo que el enemigo nunca espera. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. Algo sucederá que no ha sucedido en generaciones. Eran esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Muchos que se habían alejado del redil regresarán corriendo. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente unido contra el peligro común. Y en vista de ese peligro compartido, algo extraordinario sucederá. Todas las posiciones de ataque insignificantes cesarán. Las disputas sobre quién es el más grande se silenciarán. Las discusiones, las luchas internas, los que plagaban a la iglesia en tiempos de paz se diluirán en el calor de un fuego compartido. La persecución hace lo que 1000 sermones no pudieron. Une. Y hay una cosa más. Dios siempre ha obrado de esta manera. De vez en cuando a lo largo de la historia. Ha permitido que los asuntos con las naciones, las familias y las personas lleguen a una crisis para que su intervención se vuelva inconfundible. Cuando el desafío a su ley se vuelve casi universal, cuando su pueblo se ve presionado por la aflicción de sus semejantes, Dios intervendrá. Las fervientes oraciones de su pueblo serán respondidas. Hasta el final, Dios permite que el enemigo revele su verdadero carácter como mentiroso, acusador y asesino. Y al hacerlo, el triunfo final del pueblo de Dios se vuelve más glorioso, más completo y más pleno de lo que podría haber sido de cualquier otra manera. El amor de Dios por su pueblo es inconmensurable. No permite que ningún sufrimiento le sobrevenga, Excepto lo que es esencial para su purificación, su bien presente y su vida eterna. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones y las pruebas son el fuego purificador de Dios para preparar a su pueblo para el hogar celestial. Como escribió Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Dispersas como semillas, Unidas como soldados, purificadas como el oro, el arma del enemigo se ha convertido en instrumento de Dios. Y ahora, al llegar al final de este viaje a través del pequeño tiempo de angustia, una verdad se eleva por encima de cada detalle, cada ley, cada tribunal y cada celda de prisión. Es la verdad que lo mantiene todo unido. Todo en este episodio apunta a una realidad abrumadora. Dios no impide la tormenta, nunca lo ha hecho. No impidió el horno para Sadrach, Mesach y Abednego, pero caminó a través de él con ellos. No impidió el foso de los leones para Daniel, pero cerró las bocas de los leones. No impidió la cruz para su propio hijo, pero la convirtió en la puerta de la salvación eterna. Así es como obra Dios. Él deja que llegue la crisis. Deja que se agrave hasta que toda solución humana fracasa y todo apoyo terrenal se derrumba. Y entonces, en el momento exacto en que los más profunda, interviene. Ni un momento antes, ni un momento después. La iglesia primitiva aprendió esta lección después de Pentecostés. Los apóstoles fueron dispersados, golpeados, encarcelados y asesinados. Pero cada golpe del enemigo solo avivó aún más la llama. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Y lo mismo sucederá en los últimos días. El pueblo de Dios hoy está llamado a estudiar las experiencias de Pedro, de Pablo y de Juan en la isla de Patmos, porque deben caminar por valles similares. El patrón no ha cambiado.
El Dios que los sostuvo es el Dios que los sostendrá a ustedes. Permítame dejarles una imagen. Un granjero está de pie al borde de su campo. La cosecha está madura. Pero antes de que pueda recoger el grano, debe trillarlo. Debe separar el trigo de la paja. La era no es un lugar agradable para el trigo. Es golpeado, sacudido. Se lanza al aire. Pero el granjero no intenta destruirlo. Intenta revelarlo. Intenta mostrar lo que siempre estuvo allí debajo de la cáscara. Y cuando el viento se lleva la paja y el grano dorado yace limpio y puro a la luz del sol, el granjero sonríe porque eso es lo que siempre ha deseado. Dios es el granjero. Tú eres el trigo. Y la era se encuentra casi completamente lista. La pregunta no es si se acerca la tormenta. La pregunta no es si serás puesto a prueba. Sí lo serás. La pregunta es, ¿estás anclado a algo que no puede ser sacudido? Porque todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Toda comodidad terrenal, toda red de seguridad financiera, toda amistad, construida sobre la conveniencia, todo hábito religioso, que no tiene raíces, todo será puesto a prueba. Y solo lo que esté arraigado en Cristo permanecerá. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Él está contigo. Él estará contigo. Te llevará a casa. En el próximo episodio de esta serie nos enfrentaremos a algo aún más peligroso que la persecución externa. Porque hay un arma que el enemigo tiene en reserva y que es mucho más letal que las cadenas de la prisión o las sanciones económicas. Es el engaño. La Biblia advierte que en los últimos días el enemigo desatará un engaño tan convincente que, si fuera posible, incluso los escogidos serían descarriados. Falsos milagros, falsos profetas, falsas representaciones del mismo Cristo.